Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar en este canal de educación financiera. Hoy vamos a hablar sobre la cuenta contingente o la retención contingente en los fondos de pensiones voluntarias. Siempre hay una duda que dicen las personas y son mitos cerrados. No puedo invertir en fondos voluntarias o no quiero invertir en fondos de pensiones voluntarias porque hay una retención contingente y solo la puedo quitar si invierto para comprar vivienda o si invierto a 10 años. Eso no necesariamente es así. Solamente aquellas personas que están haciendo un ejercicio tributario bajando, digamos, su base gravable tienen una retención contingente. Hay otras personas que pueden entrar como inversionistas. Entonces, para hablar de este tema tributario, tengo un gran invitado, se llama Andrés Durán. Andrés, ¿cómo estás? Hola, Andrés, Lucario, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo van las cosas? Muy bien, muchas gracias, Andrés, para que la comunidad te conozca. ¿Quieres tú un asesor experto tributario? Cuéntanos de ti. Yo soy experto tributario, digamos que estudié tributación, soy abogado, pero digamos que mi práctica no ha sido la práctica de abogado, de oficina de abogado, sino ha sido años y años en entidad financiera ayudando a las personas a invertir bien, a entender sus impuestos y a lograr de una u otra manera tenerlos en cuenta al momento de invertir. Entonces, digamos que eso es lo que me apasiona, ayudar y enseñar los impuestos para los inversionistas y pues eso es a lo que me dedico. Excelente. Miren, cuando uno invierte teniendo beneficios tributarios, uno le está diciendo al país, déjame, yo te digo cuándo te pago. En vez de pagarte impuestos, más bien yo invierto ese dinero y en algún momento te pagaré. Entonces, hablemos de los fondos de inversión y esa retención contingente. Claro, los fondos de pensiones voluntarias son usados por muchas personas para bajar su base gradual. En vez de ganarse todo su salario full, un pedazo lo colocan en los fondos de voluntarias y eso hace que ese dinero no pague unos impuestos y eso genera una retención contingente. Puedes sacar dinero cuando quieras, pero tienes que pagar los impuestos que no pagaste, salvo que compres vivienda o que esperes 10 años o tengas los requisitos de pensión de edad. Sobre eso, ¿qué nos puedes decir, Andrés? Esa cuenta contingente es escalonada dependiendo del valor, hay unos topes. Digamos que yo que quisiera decirte, primero ir a que entendamos el concepto, Claro. entendamos el concepto muy bien. Y es que cuando yo estoy, y esto es para personas naturales, cuando yo estoy, o por ejemplo, como asalariado, o incluso independiente, tengo mis honorarios, recibo mi ingreso, esos ingresos son gravables y los tengo que llevar a mi declaración de renta y pagar el impuesto de renta. Sabemos bien que esas tarifas van del 0 al 39, han habido cambios tributarios que nos hacen seguramente en este año ver un impacto un poco mayor. Entonces tenemos que ver algo, tenemos que entender que hay ciertos beneficios tributarios que tenemos que usar y no podemos dejar de usar los beneficios que la ley nos da. Nos dicen, tómelos, tómelos. Si usted hace esto, yo le doy un beneficio, hagamos. Y un beneficio tributario que tenemos en el estatuto tributario nuestro es precisamente lo que corresponde a los aportes a las cuentas AFC de fomento de construcción o a las cuentas o a los fondos de pensión voluntaria. Si yo hago ciertos aportes a los fondos de pensión voluntaria, sujeto a unos límites globales de rentas exentas, puedo tener un beneficio. Pues para ponerlo en estas palabras, yo gané 100 y resulta que envié 10 al fondo de pensión voluntaria y me puedo tomar esos 10 de beneficio tributario. Fabuloso. Reduzco en 10 mi carga tributaria, ya no pago impuestos sobre, en mi ejemplo, plano 100, sino sobre 90 90. y pues bajo mis impuestos. Entonces, lo primero es fabuloso los mecanismos que nos permiten generar un beneficio tributario. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este beneficio tributario en el fondo de pensión voluntaria no es absoluto y no por el hecho de simplemente invertir o aportar ya tengo el beneficio, sino que tengo el beneficio y quedo con una especie de deuda con el Estado. Y es una deuda que hasta que no se cumplan ciertas condiciones, no se consolida el beneficio. Pues lo que es la retención contingente es, venga, usted como empleador, cuando le transfiere al fondo de pensión voluntaria los recursos que su empleado está ahorrando con beneficio tributario, pues sencillamente infórmenos cuál fue la retención que dejó de practicar para nosotros dejarla inscrita en el sistema de tal forma que si la persona retira sin el cumplimiento de las condiciones, pues el fondo de pensión voluntaria tiene que practicar en ese momento la retención. Pues al final del día, el mecanismo de la retención contingente simplemente es anotemos lo que en su momento se dejó de retener para que en el momento que el aportante retire sin cumplimiento de requisitos, se practique. Entonces yo creo que Andrés, adelante. ¿Los requisitos cuáles son? Recuérdalos. para que se retire uno sin el del fondo de pensión voluntaria, consolidando el beneficio, hay tres requisitos. El primero, 10 años del aporte en el fondo. El segundo, utilizar los recursos para compra de vivienda. Entonces, muchas personas lo utilizan de esa forma. O el tercero, que se cumplan los requisitos de pensión. Entonces, si uno está en el régimen privado, pues será el cálculo actuarial correspondiente a uno tener
110% de un salario mínimo, pues dependerá de cada fondo, o en el régimen público ya pues cumplir con las semanas y los años para poder pensionarse y tener el certificado de pensión. Pues cuando cumples esos tres requisitos ya no tienes retención contingente, pero eso no significa que no tengas los recursos disponibles, que no puedas invertir, que no puedas aprovecharte del interés compuesto, que no puedas hacer muchas cosas que son muy importantes durante tu plazo de inversión. Eso es relevante. Ahora, ¿qué sí es importante? Si entras al fondo de pensión voluntaria con beneficio tributario, trata de mantener, porque para eso Sí, es, organízate desde el punto de vista financiero, porque de nada sirve que el año 1 entres con un beneficio tributario y el año 4 estés retirándote sin beneficio tributario, porque tu tributación en el tiempo va a crecer por dos factores. Primero, porque todos esperamos que tú ganes más. Y segundo, porque la tributación, las reformas tributarias están constantemente llegando y vamos tributando más. claro. Es importante decir a la gente que si de pronto tiene una contingencia, tiene de pronto un imprevisto, puede retirar ese dinero, pero va a perder los beneficios tributarios. Hagamos una planeación. Si desde nómina, desde nuestro empleador nos pagan y metemos dinero en las voluntarias, usemos el beneficio. Esperemos 10 años, largo plazo, aleja eso de ti o compra vivienda, pero para ganarte el beneficio. Es importante entender que ese dinero lo puedes invertir en fondos conservadores moderados de renta fija, de acciones, de dólar. En vez de, digamos, darle los impuestos al Estado, tú estás invirtiendo ese dinero y puedes tomarlo. Entonces, creo que es muy claro cuando uno invierte en las voluntarias haciendo un beneficio tributario desde el pago de nómina, digamos, desde las empresas. Entonces, ahora, Andrés, quiero preguntarte por el segundo. Los fondos de pensiones voluntarias también son usados por inversionistas para ahorrar y para invertir. Ejemplo, Andrés, se me venció un CDT, tengo 50 millones. ¿Los meto en las voluntarias? Claro. Andrés, vendí un apartamento, tengo 1.000 millones. ¿Los puedes meter en las voluntarias? Claro, Andrés, tengo 5 millones, pero quiero empezar a meterle 1 milloncito mensual, 500.000 pesos cada 15 días. Voy a formar un capital de 100.000 pesos mensuales. Esos dineros cuando entran al fondo también se les carga una retención contingente, pero se puede en el portal decir que ese dinero en algunos casos, digamos, está, digamos, libre, no es un beneficio tributario. Háblanos un poquito de eso, de aquellas personas que quieren usar los fondos de voluntarias no para deducir impuestos de pago de nómina, sino como inversionistas. Es un mecanismo de inversión, entonces termina siendo un mecanismo de Total. inversión como cualquier otro. Como un fondo de inversión Entonces, colectiva. como un fondo de inversión colectiva, termina siendo un fondo en el cual la persona tendrá que analizar en qué quiere invertir, cómo quiere invertir, en qué mecanismos, las comisiones, todo lo que tiene que analizar uno al momento de invertir en un fondo particular. Entonces, cuando entras a ese fondo, pues sencillamente entras y pues no tienes beneficio tributario detrás, no tienes el problema que si tienes la retención contingente anotada y no tienes el problema que si retiras porque no cumpliste requisitos los requisitos para retirar, tienes que volver a incluir eso en tu declaración de renta. No tienes esos problemas. Ya seguramente serán recursos con los cuales pagaste ya tus impuestos, son tu capital libre de impuestos y procedes a invertir. Y utilizas el mecanismo de las pensiones voluntarias como un mecanismo de inversión. Después de eso, pues ya tendrá la persona que analizar cuáles son los beneficios tributarios que puede obtener frente a los rendimientos. Y cada mecanismo de inversión, ya sea el fondo de inversión colectiva, el fondo de pensión voluntaria, tiene unos beneficios tributarios distintos y tú como inversionista lo que tienes que saber es qué te funciona mejor para poder invertir de mejor forma. Pero aquí la retención contingente ya no es un problema. ¿Por qué? Porque tú aportaste recursos libres de impuestos, que ya pagaste tus impuestos. Ya la Es DIAN tu te sacó la plata de esa. Ya Entonces, la DIAN te pues, sacó la plata. Es como, por ejemplo, decirlo, tú de los 100, 10 se fueron con beneficio tributario y yo de los otros 90 decidí invertir 20 más. Esos 20 llegaron ya de mi capital que pagó impuestos, los 90, ya no tengo la retención contingente y lo puedo aportar de una manera, y invertir de una manera más libre, que es lo importante. Y acá sí es muy importante entender, y siempre que lo tengas sobre la mente, qué va con beneficio tributario y qué no tiene. Eso es importantísimo, sí. porque al momento del retiro puedes generarte un complique que el fondo de pensión voluntaria pues va a decir retiro cúmulo sin cumplimiento de requisitos, porque no tiene más para saber, pero tú sí tienes que saber que lo que entró con beneficio tributario tienes que darle un tratamiento diferente a lo que entró sin beneficio tributario. Entonces, ese es como lo principal, siempre tener una discriminación entre ambos temas, porque si no después te puedes hacer te puedes Sí. hacer un 8 entre tu contador y tú. Es importantísimo eso. Yo recomiendo que las personas que van a hacer aportes a los fondos de voluntarias o van a invertir en las voluntarias de dos maneras, uno con beneficio tributario de la empresa y otro con su capital, abran dos contratos o dos fondos diferentes, dos cosas diferentes. Entonces, así en una está lo tributario y en otro está el dinero que ya tienes libre. Y pues eso ayuda mucho a mejorar la contabilidad del tema tributario. Estoy Andrés, cuéntame. completamente de acuerdo contigo. Incluso hay un escritor, Stuart Lucas, de Sí. Estados Unidos, pues igual allá tienen sus mecanismos de inversión a través también de ahorro para pensión. Siempre dice, y en sus libros que he leído siempre dice, no mezclen los recursos que tienen libertad tributaria a los que tienen deuda tributaria. Siempre separaditos. Para evitarse uno, hacerse un ocho. Bueno, muchas gracias. Este es un espacio de educación financiera porque para invertir tenemos que tener en cuenta también los temas tributarios.
Hemos invitado a Andrés Durán, un experto en temas tributarios en cuanto a las inversiones. Gracias, Andrés, por tu tiempo. Ya en las descripciones van a poder ver cuál es la cuenta en redes sociales de Andrés. Lo que necesiten con muchísimo gusto. Por favor, si te gustó este video, sigue el canal, recomiéndalo, dale clic en la campana que hay y por favor ayúdanos a difundir educación financiera. Muchas gracias, Andrés, eres muy amable. A ustedes, muchas gracias y lo que necesiten, con mucho gusto. Hasta luego.